sucesiones o progresiones. Bien, tenemos que las sucesiones numéricas, que también llamadas progresiones, ¿sí? Es un conjunto ordenado de números reales que va desde a sub 1, ¿sí? Hasta, se puede decir, a sub n, ¿no? Que no sabemos dónde termine. Cada elemento de la sucesión se denomina término. El subíndice, o sea, este numerito que se encuentra aquí, ¿no es cierto? El que se encuentra abajito del 2, es el lugar que ocupa en la sucesión. El primer término es a sub 1, el segundo a sub 2, el tercero a sub 3 y así sucesivamente. Tenemos aquí un ejemplo, una progresión. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Puntos suspensivos porque no sabemos hasta dónde termina, ¿no? Y tenemos dos preguntas como para relacionarlo. ¿Cuál es el primer término? En este caso sería el 2, ¿no? Que es a sub 1. ¿Cuál es el quinto término? Es el 10, ¿no? Porque está en el quinto lugar. Sería a sub 5. Bien, las progresiones aritméticas son sucesiones, ¿no? En las que cada término se obtiene a partir del anterior, sumándole una cantidad constante llamada d, ¿no es cierto? Que es la diferencia. En este caso, las progresiones aritméticas se las trabaja con sumas, ¿no? Sumas, o también se puede decir con restas, dependiendo del signo, ¿no? Si es positivo o negativo el número, la diferencia. ¿Cuál es la sucesión si el número del primer término, o sea, 1 nos es igual a 3 y la diferencia 2? Quiere decir que a este 3 le vamos a sumar 2, nos da 5. 5 más 2, 7, 7 más 2, 9 y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia de la siguiente progresión aritmética? Miren, 1, 5, 9, 13. La diferencia aquí es que es la diferencia, bueno, valga la redundancia, ¿no? Que la diferencia común es 4. Quiere decir 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, más 4, 13 y así sucesivamente. En una progresión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, ¿no? Este número siempre es una constante, no va a cambiar. Siempre va a ir sumando, ¿no? Sumando el mismo número. Vamos a trabajar con esta fórmula. Esta fórmula es la exclusiva de la progresión aritmética. Cuando cuando vayamos a realizar un ejercicio, a resolver un ejercicio, ¿no? De progresiones y leemos allí en el enunciado progresión aritmética. Entonces la aritmética es esta, ¿no? Esta fórmula. Una progresión aritmética se determina totalmente si se conocen los componentes de la progresión, como son primer término, diferencia y el número de términos, n, ¿no? Así, por ejemplo, aquí tenemos 5 términos y vemos aquí cómo se dividen, ¿no? Cómo lo componen. Que el primer término sería sub 1, que es 32, ¿no? La diferencia es el 6, porque vemos que cada vez que sumamos 6, se crea el siguiente número. El último término, ¿sí? Sería 56, porque estamos trabajando aquí hasta 5, ¿no? Y el número de términos será 5. Bueno, las progresiones aritméticas pueden ser crecientes o decrecientes, dependiendo de la constante, diferencia, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, que la diferencia, o sea, este número, puede ser positivo o negativo. Tenemos aquí unos ejemplos, ¿sí? De esta secuencia. Observamos que en cada una de estas progresiones existe el lado izquierdo y el lado derecho unos puntos suspensivos. Eso nos quiere decir que siguen, ¿no? Siguen o se van se van hacia la izquierda negativos o hacia la derecha positivos, ¿no? En el ejercicio tenemos n7, quiere decir que hay 7 términos, que la sub 1, el primer término es 1, la diferencia es 2, porque si vamos sumando de 2 en 2, vamos obteniendo los números, y aquí el último término sería, ¿no? 13. Lo mismo comparamos con los demás, ¿no? Con los demás ejemplos. Bien, vamos aquí a realizar un ejercicio de progresiones aritméticas. En una progresión aritmética, el primer término es 16 y la diferencia común es 5. ¿Cuál es el término 20? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en el problema nos dice progresión aritmética. Entonces ya desde allí vamos a utilizar su fórmula. Vamos aquí a colocar lo que tenemos en el problema. ¿Qué tenemos en el problema? Que el primer término es 16, o sea, a sub 1 es 16 y la diferencia común es 5. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? A sub 20. Reemplazamos, ¿no? Aquí en a sub n sería a sub 20 porque es lo que voy a encontrar, ¿no? A sub 1 reemplazo por el primer término. N, observamos que esta n de aquí es la misma que está acá, es la misma. Entonces reemplazo, aquí tengo 20, ¿sí? Lo coloco acá, menos 1 y la diferencia que es 5. Realizamos los procedimientos, ¿sí? Primero destruimos paréntesis, 20 menos 1 es 19 y después multiplicamos, ¿no? Y nos da que el término número 20 es el 111. Tenemos otro ejercicio. En una progresión aritmética el primer término es menos 6
y el término 10 es 21. ¿Cuál es la diferencia común? Leemos que estamos aún trabajando con progresión aritmética. La fórmula, colocamos lo que tenemos, ¿no? El primer término, menos 6, el término número 10, a sub 10, 21, y la diferencia que vamos a encontrar, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Aquí colocamos, ¿no? Observamos que aquí colocamos el a sub n, que a sub 10, ¿no? El primer término, menos 6, y esta n es la misma de acá, o sea que reemplazo por el 10, y la diferencia que no la sé. Bien, aquí ya este a sub 10 voy a reemplazarlo por el 21. ¿Por qué no lo hice al principio? Porque si yo hacía aquí, reemplazaba directamente 21, ya no podía aquí encontrar n. Entonces necesariamente en primer lugar coloqué a sub 10 para poder reemplazar n, ¿no? 10 y colocar acá el 10. Una vez hecho eso, ahí sí coloco el 21. ¿Sí? Entonces ahí lo que hago ya es resolver esta ecuación. Es una ecuación de primer grado, ¿cierto? Está con menos pasa con más, sumo, está multiplicando, este 9 pasa a dividir y la diferencia es 3. Entonces de estos dos ejercicios podemos hacer muchos otros ejemplos que lo vamos a hacer en clases.